Hola muchachos, muy buenos días. Por cuestiones de una reunión, la clase virtual, entonces que íbamos a hacer de forma presencial, se las estoy grabando, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy es ya micropropagación como técnica, es decir, los pasos a seguir, las ventajas y desventajas que tiene esto. En las actividades anteriores hemos visto conceptos básicos y ya entendieron que es un medio de cultivo. En realidad, hacer micropropagación no es tan difícil. Simplemente es una técnica que se va dando con la práctica. Con la práctica vas aprendiendo el efecto que tiene cada uno de los componentes medio de cultivo, vas aprendiendo a tomar decisiones de cómo diseñar un medio de cultivo, qué ajustes hay que hacerlo y así sucesivamente. Entonces, vamos a empezar. Nosotros aquí estamos viendo un conjunto de muchas plantas y les estoy preguntando qué tienen estas plantas en común. Tenemos plantas herbáceas, plantas leñosas, como por ejemplo el calancho, las zanahorias, la manzana, las rosas, la caña de azúcar, la piña, etcétera. Y en realidad todas ellas tienen en común, aunque parecieran que son completamente diferentes en cuanto a forma, en cuanto a frutos, en cuanto a usos, es que ellos se reproducen vegetativamente. La reproducción vegetativa es una forma de reproducción asexual, es decir, donde no hay intercambio de gametos, donde a través de diferentes secciones de una planta podemos obtener clones, es decir, plantas con la información genética idéntica a la progenitora. Hay diferentes partes, como por ejemplo las raíces, cuando hablamos de zanahorias, de papas, algunos tallos, como por ejemplo las rosas o el espárrago, e incluso hay otras que van produciendo hijuelos, como por ejemplo los magueyes, los agaves, los calanchos. Esta propagación vegetativa se da de forma natural, por ejemplo, a través de rizomas, como por ejemplo en el caso del jengibre, en el caso del pasto, a través de bulbos, como por ejemplo en la cebolla, en el ajo, o a través de tubérculos, como les decía, como la papa, como la zanahoria, como el camote. Sin embargo, también eh, nosotros en el aspecto agrícola o en el aspecto fisiológico hemos diseñado diferentes aspectos de propagación artificial basándonos en esta característica de reproducción clonal. Tenemos entonces, por ejemplo, el corte de esquejes, es decir, tomar una sección de una planta, retirarla y colocarla en un sustrato con todas las condiciones que le permiten el desarrollo de las raíces y por lo tanto la formación de una planta completa. También a través de tallos, como por ejemplo en los árboles frutales o en las rosas. Esto es lo que, por ejemplo, su mamá o su abuelita tal vez usan de término común, los piecitos. También tenemos, por ejemplo, el cultivo in vitro, que es el tema que vamos a ver hoy. Y también tenemos, por ejemplo, los injertos o también algunas cuestiones de enraizamiento aéreo, que, por ejemplo, en la gran mayoría de los árboles frutales se puede desarrollar. Dicho esto, el tema entonces es la micropropagación para una producción masiva de plantas. Si nosotros hablamos de una reproducción sexual natural, es decir, donde una planta forma una semilla, en términos generales nosotros obtendríamos lo siguiente, ¿no? Si yo coloco una semilla, por respuesta voy a obtener una planta. Afortunadamente, y gracias a los avances científicos que hemos desarrollado en la micropropagación, por ejemplo, yo en mi trabajo en el doctorado, yo obtuve que a partir de una semilla, basando y modificando el proceso fisiológico celular, si nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, este es el embrión que hay dentro de la semilla, pero nosotros con diferentes reguladores, con diferentes compuestos que alteran la fisiología y metabolismo de la planta, observamos que podemos formar diferentes estructuras, es decir, hemos formado muchísimos embriones a partir de una sola semilla. Entonces nosotros hemos podido obtener hasta 257 plantas. Entonces imagínense el potencial que tiene la micropropagación, de que a partir de una semilla obtener una planta, obtener 257 plantas, pues es completamente exitoso y es completamente escalable a una producción ya a nivel comercial. Para entender la micropropagación, nos vamos a basar siempre en la totipotencia. Recordarán que la totipotencia es la capacidad que tiene una célula, sin importar su nivel de madurez, sin importar la zona en donde se toma, de contener toda la información genética que le permite convertirse en una planta nueva. Esto
o la totipotencia solamente se ha descubierto en las células vegetales. Las últimas teorías y los últimos estudios se cree que los genes que permiten este potencial totipotente se encuentran en la pared celular, que si ustedes recordarán cuando vimos las células, en realidad las células vegetales son las únicas, ahora sí que las únicas células que tienen este organelo. Las células animales, las células procariotas, al carecer de ella, se cree que por eso ellas no tienen esta capacidad totipotente. La micropropagación entonces en la totipotencia va a haber dos fases, que nosotros vamos a tener una planta. Ya sabemos que cuando tomamos un explante, recordarán que un explante es cualquier sección de la planta que va a ser sometida al cultivo in vitro o a la micropropagación, vamos a tener una célula. Esa célula va a pasar por un proceso de desdiferenciación. Cuando la célula se desdiferencia, es decir, que pierde su capacidad genética para la cual fue desarrollada dentro de la planta, ella pierde su trabajo. Supongamos, si por ejemplo yo aquí tomo una célula de hoja, esa célula está programada para hacer intercambio gaseoso, para hacer una fotosíntesis, para captar los rayos del sol. Se somete a un medio de cultivo con características específicas que lo que se hace en pocas palabras es borrarle esa función. Es decir, entonces mi célula deja de fotosintetizar, deja de atrapar luz y solamente se empieza a reproducir. Se va reproduciendo obviamente a través de la mitosis y entonces se forma esta estructura que nosotros conocemos como callo. Si nosotros observamos es como los callos que tenemos en las manos, que a veces tenemos en los pies, en donde solamente son grupos de células sin ninguna función. Es decir, son solamente células que se están reproduciendo y entre más se reproducen, la estructura callosa se va haciendo más grande. Cuando nosotros a ese callo se vuelve a someter nuevamente a otras condiciones, es decir, a un medio para su reprogramación o para su rediferenciación, nosotros le damos la orden fisiológica de que esa célula adquiera funciones específicas. Si, por ejemplo, yo quiero que esas células formen raíz, entonces le voy a colocar reguladores del crecimiento vegetal, como por ejemplo las citocininas, las citocianinas, y vemos que entonces las células ya empiezan a formar sus raíces, que aquí están en la imagen C. Pero si yo también le agrego otros compuestos hormonales, como por ejemplo la benciladenina, el ácido diclorofenoxacético, que no son otra cosa más que auxinas o citocininas, entonces esa célula empieza a formar ahora un tallo. Y con el paso del tiempo, esas células van a dar origen a diferentes plantas. Entonces, si podemos ver aquí el proceso, prácticamente cada una de esas células se está transformando en una planta completa. Y eso es lo que permite la propagación masiva a través de la totipotencia. Para nosotros entender el cultivo de tejidos, vamos a hablar que necesitamos funciones específicas. La primera es un medio de nutriente o un medio nutritivo, que como recordarán, el medio nutritivo no es otra cosa más que una combinación de macronutrientes, de micronutrientes, de carbohidratos que le permiten el aporte energético, de vitaminas, de reguladores de crecimiento y de un agente gelificante en la gran mayoría. Siempre se va a llevar bajo condiciones asépticas, es decir, condiciones donde no haya ninguna contaminación viral, una contaminación bacteriana o fúngica, porque muchas veces como es un medio de cultivo, es decir, es como si fuera una gelatina. Ustedes han visto a lo mejor una gelatina o un caldo de pollo, lo dejan a la intemperie y después de un tiempo se están creciendo sobre su superficie muchísimos hongos, muchísimas bacterias, porque a fin de cuentas, pues ellas se están alimentando del mismo nutriente. Entonces nosotros cuando realizamos la micropropagación necesitamos garantizar esas condiciones asépticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues con limpieza, así como ahorita lo estamos realizando por la pandemia, uñas completamente recortadas, mangas descubiertas, uso de cubrebocas, uso de gogle, uso de bata, uso de cofia, desinfección y esterilización de todo el equipo, entiéndase de la cristalería, del instrumental. De esa forma se garantizan las condiciones asépticas. Las condiciones asépticas en realidad no son otra cosa más que práctica. Desafortunadamente el cuatrimestre está terminando y no nos da oportunidad para haber hecho esta práctica que habíamos comentado al inicio de la clase, pero en realidad ahí tiene desde el chiste, desde cómo te lavas las manos, cómo te peinas incluso para poder garantizar estas condiciones asépticas.
Nada más para recordar, el cultivo de tejidos se guía mediante dos procesos, que es la organogénesis, en donde nosotros recordarán que a partir de una célula que puede formar o no callo, es decir, tenemos una organogénesis directa o una organogénesis indirecta. Le llamamos organogénesis directa cuando esa célula se desdiferencia, forma un callo y esos callos se transforman nuevamente en plantas, como lo veíamos en la diapositiva anterior. O incluso le podemos llamar una organogénesis directa cuando esa célula automáticamente forma un órgano. Pero también podemos formar embriones, como hablábamos al inicio en la diapositiva del agave. Entonces, por ejemplo, la embriogénesis también puede ser embriogénesis directa, donde una célula forma callo y ese callo se transforma en un embrión. O donde una célula directamente se forma también en un embrión. Estos dos procesos son los más utilizados en el cultivo in vitro. ¿Quién va a depender o quién nos va a permitir realizar estos dos procesos? Los reguladores de crecimiento. Los reguladores de crecimiento, dependiendo de lo que nosotros queramos, es lo que vamos a agregar. Dentro de las hormonas vegetales tenemos dos grandes tipos, las auxinas y las citocininas. Las auxinas y las citocininas son las hormonas naturales que dentro de la planta se van a encargar de controlar la diferenciación celular, la reproducción celular, es decir, la mitosis. Entonces, como nosotros en realidad en la micropropagación lo que estamos haciendo es controlar esa desdiferenciación, esa rediferenciación y lo más importante, la reproducción celular, nosotros agregamos hormonas, pero artificiales. Al ser artificiales, nosotros no la podemos llamar hormonas, porque las hormonas solamente son de origen natural, entonces por lo tanto le llamamos reguladores de crecimiento vegetal. Hay otras alternativas en donde la planta muchas veces no es necesario pasar por procesos de diferenciación o de rediferenciación, sino lo que se hace es tomar los meristemos. Cuando vimos los tejidos meristemáticos o sus funciones, veíamos que en realidad los meristemos son zonas de la planta en donde hay una alta división celular y que ellos se encargan de formar estructuras como las flores, las raíces, los tallos. Entonces, cuando tenemos o necesitamos una propagación más rápida, lo que se puede hacer es tomar, por ejemplo, los meristemos. Por ejemplo, aquí tenemos un meristemo apical, el cual es retirado, se coloca en un medio de cultivo, obviamente con las condiciones adecuadas, y simplemente lo único que hacemos es que ese meristemo crezca y se desarrolle, y esto se considera como una proliferación meristemática. Esto se usa ya a nivel también comercial, porque obviamente los tiempos son muchísimo más rápidos, la tasa de éxito de obtención de plantas es más alta que cuando nos vamos por las rutas indirectas, que es la organogénesis y la embriogénesis. Ahora vamos a ver los pasos que se tienen que seguir cuando nosotros diseñamos una metodología de micropropagación. Primero necesitamos pues un explante. Ustedes recordarán que el explante es la sección de la planta. El explante puede ser cualquier parte de la planta, una hoja, un tallo, un meristemo, un embrión, una semilla, es decir, la parte de la testa o del endospermo de la semilla, cualquier parte que nosotros tengamos células vivas se puede considerar como un explante. Ese explante va a pasar por etapas in vitro. Recordarán que in vitro significa en vidrio, es decir, encerrado bajo un frasco con el medio de cultivo necesario. En esa etapa, el primero que vamos a hacer es el establecimiento. El establecimiento es cuando nosotros colocamos el explante dentro de nuestro medio de cultivo. Se va a dejar ahí un tiempo, primero, para garantizar que no haya contaminación. Segundo, para garantizar que no haya muerte celular. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros retiramos el explante, pues obviamente pasa por un estrés metabólico y ese estrés metabólico puede ocasionar la muerte celular. Entonces aquí más o menos se deja como una semana, 2 semanas, dependiendo de la especie que nosotros estemos trabajando, para garantizar una, completa asepsia en el cultivo y segundo, que las células puedan sobrevivir a este proceso de estrés metabólico. Pasado el establecimiento, ya viene la fase de multiplicación. En la fase de multiplicación es donde una o puede haber desdiferenciación, es decir, formación de callo, o simplemente las células comienzan ya a rediferenciarse si es que vamos a obtener un proceso directo, sea embriogénesis o sea organogénesis.
Después de la multiplicación viene la elongación, que no es otra cosa más que el crecimiento, es decir, donde ya tengo a mi célula desdiferenciada y rediferenciada y lo que único que va a hacer va a empezar a crecer. Una vez, que la célula crece, ya viene un enraizamiento. Ese enraizamiento se puede hacer tanto in vitro o ex vitro dependiendo de la especie. El enraizamiento, pues obviamente lo que buscamos es que ya las estructuras radicales que le van a permitir a la planta absorber los nutrientes por su propia cuenta se desarrollen. Esta etapa de enraizamiento es fundamental y tal vez una de las más importantes, porque las células, al estar dentro de estas fases in vitro, ellas prácticamente han perdido la capacidad de absorber nutrientes y de realizar procesos fotosintéticos. ¿Por qué? Porque ellas al tener un medio de cultivo en donde literalmente se están alimentando de todo lo que necesitan, han perdido la capacidad de producir su propio alimento. Entonces, en la etapa ex vitro, las células y las plantas se ven forzadas nuevamente a realizar ese proceso, es decir, necesitan volverse autosuficientes, por decirlo de alguna forma más sencilla. Todas estas etapas, desde el establecimiento hasta el enraizamiento, siempre se van a llevar bajo condiciones de asepsia. Lo que les decía, la asepsia es fundamental en el proceso in vitro. Si una persona es descuidada, si una persona tiene mala higiene, si el laboratorio tiene malas reglas de cuidado o de limpieza, prácticamente es muy probable que todo este proceso nunca se logre, porque en realidad lo único que vamos a estar obteniendo son cultivos bacterianos. Para garantizar la asepsia, pues, ¿qué nos vamos a agregar? Siempre de procesos de autoclave que nos van a permitir la esterilización del medio y de la instrumental, de la cristalería y campanas de flujo laminar. Las campanas de flujo laminar, no sé si han entrado al laboratorio de salud pública, que es donde nosotros realizamos nuestras prácticas. Ahí son unas campanas que en realidad lo que están haciendo es filtrar el aire. Y lo que les decía, si podemos ver aquí en la fotografía, prácticamente es como si estuviéramos haciendo una cirugía humana. Vean, y nos vamos a cubrir desde guantes, boca, cabello, traer una bata de laboratorio. Nos vamos a desinfectar, desinfestar, entrada por salida para garantizar esas condiciones de asepsia. Una vez que la planta ya ha alcanzado el enraizamiento, vienen las etapas ex vitro. En las etapas ex vitro no es otra cosa más que la aclimatación, es decir, donde la planta ya es sometida a las condiciones naturales en las que se va a desarrollar. Ya hablamos de una humedad, ya hablamos de altas temperaturas y lo más importante también es que empieza a tener contacto ya con los microorganismos que la pueden, sí, infectar una bacteria, un hongo, pero nosotros buscamos que se haga resistente. Cuando ya logramos la aclimatación, la planta puede ya ser colocada en la zona de cultivo, en una maceta, en un invernadero y empezar su proceso de producción tal y como si fuera una planta completamente de origen natural o de origen de semilla, por decirlo de forma más fácil. La micropropagación entonces permite una propagación a gran escala que se diseña para propósitos comerciales. Primero, porque se puede tener grandes cantidades de planta en muy poco espacio, es decir, hablamos de millones de plantas al año comparadas con un sistema tradicional. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, un laboratorio de producción masiva, vemos que usamos frascos. Los frascos son pequeños y tienen la ventaja de que podemos encimarlos y no ocupan mucho espacio. Entonces, en un frasco a lo mejor puede haber 10, 15 plantas, que si nosotros hablamos de semilla, pues necesitaríamos 10, 15 macetas. Entonces, por lo tanto, el espacio se reduce, algunos costos se reducen, no tanto, porque la micropropagación es muy cara por los reactivos que se utilizan y por el equipo de la esterilización y de la campana de flujo, pero sí permite eso. También nosotros nos permiten, por ejemplo, si hablamos ya de un transporte internacional o de un intercambio nacional o una transportación, vencer todos los escudos de sanidad, es decir, que las aduanas pasen completamente rápido. ¿Por qué? Porque el cultivo in vitro, repito, como son cultivos asépticos, garantizamos que vayan libres de alguna plaga, de alguna enfermedad que pueda ir a contaminar a las especies endémicas de la zona donde se va. También es una importante herramienta para el mejoramiento genético. Esta parte de mejoramiento genético tal vez ya empezaron a ver un poquito en biología molecular 1 y si no, lo van a abarcar en biología molecular 2.
Como hablamos de desdiferenciación, es decir, de una célula que prácticamente su información genética se le ha borrado, entonces se permite, por ejemplo, hacer procesos de transgénesis, procesos de hibridación, procesos de mutaciones genéticas para obtener nuevas variedades. Por ejemplo, si nosotros aquí les muestro, tal vez todos hemos visto esas orquídeas que son las Phalaenopsis, todos estos grandes colores en realidad no son de origen natural, son mutaciones y son hibridaciones que se hacen a nivel genético y a nivel laboratorio en procesos de micropropagación. También tenemos especies extremadamente conocidas, por ejemplo, la gran mayoría del café, sea mexicano, colombiano y de donde ustedes quieran, como un 80% de esas plantas se obtienen a través de la micropropagación. Y las piñas, por ejemplo, las piñas en México, aunque cultivamos en realidad Cuba, toda la parte del sureste de China, hablamos de India, de Indonesia, la gran mayoría de sus plantas, como el 90%, vienen de una micropropagación. Ahora, también a veces la micropropagación nos permite erradicar diferentes enfermedades, por ejemplo, como los virus. Cuando nosotros hablamos de orquídeas de origen silvestre, recordarán que las orquídeas son plantas parásitas. Esas plantas parásitas, pues obviamente son extremadamente susceptibles a ser infectadas por virus. ¿Por qué? Porque pues no tienen un sustrato propio, no tienen un ecosistema que les permita protegerse, ya que ellas dependen de otra planta. Entonces, muchas orquídeas de forma comercial o de forma que ustedes compran en la florería o en un invernadero, han pasado por procesos de higiene o por procesos de desinfectación, de desinfección a través de este proceso de micropropagación. ¿Cómo se logra? Pues se logra a través del cultivo de meristemos, lo que decíamos, donde se toma entonces un meristemo radical, un meristemo apical, una yema axilar, se coloca en el medio y se controla a través del medio que los virus no se desarrollen. Aquí a grandes rasgos, pues nos explica cómo se hace también el cultivo de los meristemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una planta en donde estamos viendo un meristemo apical, acuérdense, el que tiene como orejitas es meristemo apical, el que tiene formita de flechas radical, que eso venía en su examen y varios fallaron ahí. Entonces toma el meristemo apical, se coloca en el medio de cultivo, en donde si podemos ver está sellado para evitar cualquier contaminación indirecta o cualquier contaminación posterior a la siembra, y ese meristemo empieza a desarrollar, es decir, hace sus funciones normales, que es irse desdiferenciando y dar origen a los órganos vegetales. Una vez que ya tenemos nosotros nuestro meristemo, pues el meristemo que ha desarrollado viene a la fase de enraizamiento y a empezar a adquirir las condiciones fotosintéticas, lo que les decía, que adquieran su capacidad de ser autosuficientes. Finalmente se transportan ya a una adaptación ex vitro y entonces vean, por ejemplo, aquí la imagen, a partir de un meristemo estamos obteniendo prácticamente unas 16 plantas. Obviamente esto es ilustrativo, pero en la realidad se obtienen muchísimo más plantas. También se puede hacer rescate de embriones. Por ejemplo, hay plantas que su semilla, el embrión, no es suficiente para alimentarse, como por ejemplo el agave. El agave, su semilla, no hay endospermo en realidad. Recordarán que el endospermo, cuando hicieron su práctica con los frijolitos, es toda la parte alimenticia, es decir, es como si fuera la placenta para los animales, que le va a permitir al embrión obtener nutrientes en lo que empieza su proceso de germinación. Hay semillas como por ejemplo los pinos, los cactus, los agaves, es decir, principalmente las de zonas desérticas o las de alta altitud que se desarrollan, que sus semillas por naturaleza no tienen un endospermo. Entonces, por lo tanto, también se puede nosotros realizar un rescate de embriones. ¿El rescate de embriones qué significa? Pues que nosotros retiremos el embrión de la semilla y se le coloque un endospermo sintético, es decir, un medio de cultivo que va a hacer las funciones del endospermo y permiten entonces así realizar su desarrollo. Por ejemplo, aquí nos están ejemplificando un rescate de un trigo especial que nosotros conocemos como triticale, en donde a veces el endospermo es incompatible con la semilla, es decir, el endospermo está,
pero no aporta nutrientes a la planta. Entonces, ¿qué se hace? Se abre la semilla. Si podemos ver aquí, en realidad no hay endospermo, es prácticamente la testa. Tenemos el embrioncito, entonces el embrioncito se coloca en el medio de cultivo y permite de esa forma un desarrollo adecuado para obtener ya plantas y en consecuencia tener un desarrollo funcional. También el rescate de embriones permite a veces obtener muchísimas tasas de germinación. Hay especies como por ejemplo las orquídeas, especies como por ejemplo también los cactus, que la gran mayoría de las semillas cuando se colocan en una humedad se echan a perder. Obviamente por alta humedad, porque ellas no están acostumbradas a la humedad. Entonces, con el rescate de embriones, pues garantizamos que casi un 100% de semillas se logre la germinación, cuando si lo hiciéramos de forma tradicional, pues tal vez obtendríamos un 10, un 20%. El rescate de embriones entonces también se utiliza, por ejemplo, para plantas en peligro de extinción. Aquí en México, por ejemplo, la UNAM, en su laboratorio de micropropagación, ella se encarga de rescatar especies en peligro de extinción a través de esta técnica. También tenemos para conservación de germoplasma. Recordarán que el germoplasma, o por definición, esto tal vez lo vieron o le debieron de haber visto más bien en biología molecular, es la colección de especies de un cultivo relacionadas. Es decir, por ejemplo, si habláramos del germoplasma de maíz, serían todas las variedades, todas las razas de maíz que involucran a esa especie. Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces hay cierto germoplasma que presenta una erosión genética. La erosión genética no es otra cosa más que un decline o una pérdida de variabilidad genética. ¿Por qué? Porque pues en la agricultura nosotros lo que se va haciendo es una selección de especies. Caso, por ejemplo, el maíz. El maíz, si alguien de ustedes en su casa o en su comunidad se dedica a sembrar maíz, pues ustedes ven que cuando tienen maíz, se van comprando híbridos en específico, o si por ejemplo ustedes todavía cultivan maíces o razas tradicionales, ¿qué hace la persona que lo va a sembrar? Selecciona los mejores maíces. Esa selección muchas veces ocasiona una pérdida. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son clones y son clones y son clones y por lo tanto ya no hay variabilidad genética. Que no haya variabilidad genética, ¿qué puede provocar? Que por ejemplo llegue una enfermedad y acabe con todas las plantas. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el 2005, el agave tequilana, que es el agave para hacer tequila, eran puros clones. Es decir, el 99% de las plantas eran completamente idénticas. Llega un hongo ajeno a México, un hongo chino llamado Fusarium, contamina a una planta. Era susceptible esta planta a ser infectada y en consecuencia todas las grandes plantas se contaminaron y entonces ocasionó la pérdida de millones de hectáreas de agave para el tequila. Para que noten ese efecto fue cuando surgió el destilado de agave, lo que nosotros conocemos como tequila corriente, ¿no? Por ejemplo, Rancho Viejo, Puerta Negra, vean en la etiqueta y no es tequila, es destilado de agave. Esa fue una respuesta que sacó la industria tequilera, pues porque dijo, ya no tengo plantas. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a tomar agave pulquero, agave mezcalero y lo transformó en tequila. Pero pues ahí ya son otras cuestiones, como tiene denominación de origen, ya no lo podían llamar tequila, pero ese es un ejemplo de erosión genética. También, por ejemplo, la erosión genética se ha presentado muchísimas veces en las orquídeas. Las orquídeas, como también se van extrayendo de sus zonas silvestres, pues se va perdiendo esa reproducción natural. Entonces se ocasiona que, por ejemplo, empiecen a salir plantas ya sin unas flores atractivas, plantas con colores ya no llamativos que para la industria florícola ya no son funcionales. Entonces, la conservación de germoplasma, pues por ejemplo, lo que se hace es guardar las semillas o guardar los embriones o guardar células en condiciones in vitro para que si se llega a ocurrir un proceso, se tenga material suficiente para poder ser reproducido y nuevamente formar la variabilidad genética. En este sentido, el sistema in vitro pues es extremadamente uso para la conservación de germoplasma. Para eso vamos a tener dos técnicas principales. Una es la criopreservación, que no es otra cosa más que la preservación en estado frío, en donde las células, por ejemplo, se llevan a cabo almacenadas en nitrógeno líquido. En ese nitrógeno líquido, la planta tiene la capacidad de no morir, o la célula, perdón, tiene la capacidad de no morir, y en el momento en que es extraída de esa región, pues simplemente puede volver a germinar.
O también tenemos, por ejemplo, métodos de lento crecimiento, en donde en realidad solamente se conservan en medios de cultivo, en donde se le detiene su crecimiento, es decir, es un medio que solamente se está nutriendo, pero la planta no está adquiriendo ninguna función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde se tienen forrajes tropicales en Colombia, en donde ahí por cuestiones, recordarán, Colombia es selvática, entonces pues obviamente la agricultura ha arrasado con las zonas selváticas naturales, entonces lo que ha hecho el gobierno es tomar plantas endémicas o plantas de importancia para esas zonas y garantizar que si aunque hay una deforestación, todavía se tenga ese material disponible para futuras generaciones, pues a lo mejor hacer una replantación o una reforestación selvática. Ventajas y desventajas de la micropropagación. Como ventajas tenemos la primera, que obtenemos grandes tasas de propagación y uniformidad. Para obtener estas grandes de propagación, pues vamos nuevamente. Se necesita técnica, se necesita equipo y se necesita gente capacitada que lo puedan realizar. Obtenemos plantas libres de enfermedades y de virus, lo cual se puede traducir, por ejemplo, en un mercado orgánico, en un mercado que si a lo mejor está buscando una sanidad alimenticia, se transforme en un mayor costo de compra. Entiéndanme el ejemplo. Si ustedes van, por ejemplo, al súper, a lo mejor pueden ver una lechuga orgánica que vale 50 pesos, una sola lechuga, comparado a una lechuga tradicional cultivada en forma, sí, en forma tradicional nuevamente, en donde les vale 7 pesos. Entonces, imagínense, 43 pesos de diferencia por pieza, pues obviamente es completamente opcional o completamente económicamente rentable para el productor. Nos permite entonces también el rescate de embriones de plantas en peligro de extinción o de plantas que tienen alguna función. También nos permite, por ejemplo, la hibridación o el mejoramiento genético en plantas. Permite el intercambio internacional de material vegetativo, es decir, cada país, recordarán, tiene sus propias leyes aduanales que permiten o no la entrada de ciertos materiales. Entonces, a garantizar esto, pues prácticamente entra de forma libre, se obtienen operaciones de mano de obra mucho más sencillas, porque lo que veíamos en la imagen, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, obtener 50,000 plantas en una milpa, en donde va a involucrar maquinaria, mano de obra para deshierve, para riego, para fertilización, que en un solo espacio, a lo mejor de 2x2, se puede tener con una o dos personas, dar mantenimiento a todas esas plantas. También que las plantas pueden ser almacenadas para el futuro, lo que veíamos, las cuestiones de conservación. Desventajas. Es un proceso muy caro porque las autoclaves, las instalaciones, el instrumental y lo más importante, la capacitación de la gente lleva mucho tiempo y se necesita muchísima inversión. Segunda, no todas las plantas pueden ser micropropagadas. Es decir, aunque las células vegetales tienen la capacidad totipotente, lo que decíamos, el medio de cultivo es fundamental. La combinación de todos los factores que permiten esa desdiferenciación es algo sintético, es algo diseñado. Entonces, hasta el momento no todas las plantas cuentan con un medio diseñado para ellas. Por lo tanto, esa desdiferenciación no se logra o no se ha logrado a nivel laboratorio. También se corre el riesgo de que si ocurre una contaminación se hagan grandes pérdidas. O sea, lo que les decía, imagínense, a lo mejor si ya estamos en cuestiones comerciales, por un descuido de una persona que a lo mejor no se puso bien el cubrebocas y está respirando bacterias a los medios de cultivo, puede dar pérdidas millonarias por un solo descuido humano. En realidad aquí sería un descuido humano y pues también que a veces podemos obtener variabilidad genética que nosotros conocemos como variación somacronal. Ese tema lo van a ver en biología molecular. Entonces, en términos generales, la micropropagación es una herramienta útil para obtener plantas verdaderas o plantas completas. También es utilizada para diferentes propósitos, lo que veíamos, conservación, propagación masiva, rescate de plantas, mejoramiento genético y que la adopción y el éxito del proceso siempre va a depender de la especie de las plantas y el objetivo que nosotros estamos buscando. En términos generales, es lo que íbamos a ver en la clase.
Espero que aclare sus dudas. Yo sé que todavía quedan muchísimas funciones y lo que les voy a pasar la siguiente semana es un libro específico de cultivo in vitro que ojalá les sirva. Eh, Está muy completo. Entonces, ese váyanlo revisando con calma. Les explica paso a paso el proceso de cultivo in vitro, cómo afecta cada uno de eso y pues sería todo. Les mando un saludo, cuídense y estamos en contacto, ¿vale? La actividad que van a hacer se las estoy dejando y en grandes rasgos nada más es un mapa mental de los usos y aplicaciones del cultivo in vitro. Nos vemos, hasta luego.